Buenos días, compañeras y compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo disculpa porque como ha dicho la camarada Marta, tengo que salir corriendo ahora mismo porque pierdo un tren. He cometido el error de no delegar en ella, que es la persona seria de nosotros, el que organizara esto. Yo pensaba que esto terminaba antes y nada, que tengo que salir corriendo. Entonces, cuatro claves que ya desarrollarán luego los compañeros, pero creo que por lo menos tenemos que ver qué hacer. Yo creo que estamos en un momento que más que hacer diagnóstico, nos toca aplicar tratamiento. La izquierda es muy dada a hacer diagnóstico. Estamos todo el día analizando qué es lo que hace el enemigo. Y el enemigo sigue haciendo cosas y nosotros mirando cómo el enemigo hace cosas y lo criticamos. Yo creo que nos toca a nosotros ver qué es lo que tenemos que hacer. Hasta ahora ha habido movilizaciones. Movilizaciones en algunos momentos muy importantes. Últimamente yo creo que tiene mucha importancia los Estados Unidos. Hubo un nivel de movilización que no se alcanzaba desde Vietnam. Pero le han jugado un papel muy destacado las organizaciones de judíos antisionistas, que sirven, además de para las movilizaciones, sirven para romper ese discurso falso de que los que nos movilizamos contra Israel somos antisemitas. Digo, no lo voy a desarrollar, creo que aquí nadie eso no es necesario que explique por qué no somos antisemitas nosotros. No, antisemitas es Israel que está aniquilando un pueblo semita como el pueblo palestino. Eso sí que somos antisemitas. Nosotros no. Nosotros somos antisionistas por el mismo motivo de que somos antifascistas y somos antinazis, porque estamos en contra de cualquier ideología supremacista que considere que hay un pueblo superior a los demás y que se considere legitimado para aniquilar ese pueblo. Y eso es lo que está pasando hoy. Yo no gastaría, sinceramente, puede parecer difícil entenderlo, yo no voy a gastar mucho tiempo aquí en hablar de Israel. Israel no voy a gastar mucho tiempo, pero algunos sí. Israel para mí y para mi partido no es un Estado, es una organización terrorista. Israel está aniquilando al pueblo palestino. Y ahora mismo, y esa exposición de mi partido, aprobada en la conferencia política del 2013, solo hay una solución posible, que es la solución del Estado. No existe la solución del Estado. No existe. No tengo tiempo para ustedes. No existe la solución de los dos Estados. La solución de los dos Estados es una excusa de algunos para no imponer sanciones a Israel. Cada vez que nosotros hemos pedido en el Parlamento Europeo que se imponga sanciones a Israel, me ha salido Borrell, que no es de lo peor de allí, imaginaros cómo es aquello, ¿no? Que no es de lo peor de allí, a decirme, no, nosotros no podemos imponer sanciones porque eso va a dificultar la solución de los dos Estados. Y como nosotros apostamos, no hay solución de los dos Estados. Hay una solución de un Estado que puede tener dos nombres. La que nosotros es la recuperación de la totalidad del territorio palestino histórico que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo para Palestina y que sea un Estado laico y democrático donde cada uno le resta al Dios que le dé la gana y los que no tengamos dioses no tengamos que rezarle a nadie, o la solución de un Estado que está defendiendo Israel ahora mismo, que es quien realmente está defendiendo la solución del Estado, que es un Estado teocrático supremacista en el que echen a la población originaria de allí, ellos impongan ese régimen nazi que están imponiendo a sangre y fuego. Y lo están haciendo solo porque cuentan con el apoyo, no el apoyo, el patrocinio indispensable de Estados Unidos. El Biden o el portavoz de turno del imperio saldrá diciendo hay que ver Netanyahu lo bruto que es, pero inmediatamente le envía un cheque con miles de millones de dólares para armamento, o directamente le manda el armamento, o le manda los aviones para que siga asesinando al pueblo palestino. Y otro tema también, yo no veo la de Israel, estoy hablando mucho. Otro tema, el problema no es Netanyahu. Mañana se muere Netanyahu y sigue el problema. El problema es Israel. Y mientras que exista Israel no habrá paz en Oriente Medio.
Ya está, fuera. No hablo más de Israel. Quiero hablar de qué es lo que podemos hacer nosotros para ser más efectivos. Nosotros, todo lo que hagamos movilizaciones que hagamos contra Israel se la resbala porque nosotros no somos judíos, somos unos plebeyos y entonces somos una subespecie para ellos. Les da igual las movilizaciones que hagamos. Nosotros tenemos que hacer, hombre, tenemos que seguir movilizando contra Israel, por supuesto, pero poniendo el foco en el gobierno español. Tenemos que hacer que el ministrillo Álvarez, en mi opinión, el peor ministro de Exteriores de la democracia española, y mirad lo que hemos tenido antes, el peor ministro, el que ha vendido el Sáhara y el que está ahora lamiéndole los zapatos a Netanyahu, tenemos que hacer que rompa relaciones con Israel. Tenemos que hacer que la ministra Robles deje de venderle y de comprarle armamento a Israel. Nosotros no podemos seguir financiando el genocidio, comprándole a Israel un armamento que viene con el sello del Tesla-Incopa. ¿Qué significa Tesla-Incopa, queridos amigos y amigas? Significa que esa bomba que nos están vendiendo la han probado sobre la cabeza de los niños palestinos y lo ha matado muy bien. Y como lo ha matado muy bien, viene la Robles y le compra el armamento y le suelta la última partida, 273 millones de euros para seguir matando a palestinos. Entonces, lo que propongo, lo que sugiero y lo que invito no solo a nuestros compañeros, compañeras, camaradas y amigos y amigas que están aquí, sino lo que propongo a los movimientos de solidaridad es que pongamos el foco en aquellos que no van a tener más remedio que cruzar. Porque Israel no nos va a cruzar, ni Biden nos va a cruzar, y si nos va a cruzar no va a saber dónde está Biden, qué más da Biden. Nosotros tenemos que poner el foco, tenemos que apretarle a nuestro gobierno. Tenemos algunos parlamentarios, tenemos el espacio, la cosa, ¿no? Tiene 20 y tantos diputados, ¿no? Si montamos a Butes, 27. No tenemos fuerza suficiente para poner estas medidas. No tenemos fuerza. Tenemos 5 ministros. He usado sobre todo algunos de ellos. He usado multitud de hacer declaraciones muy valientes. Pero no tienen fuerza. La fuerza que pueden tener nuestros representantes en el Parlamento son las fuerzas que les dimos en la calle. Y tenemos que movilizarnos sabiendo para qué nos movilizamos. Ya termino porque me tengo que ir, lo siento muchísimo, me da vergüenza irme a mitad de esto, pero esta vez soy yo quien me organiza la gente y así me da. Entonces, nuestro abrazo solidario, fraternal, con todo el pueblo palestino, que sepáis, los palestinos que estáis aquí, veo aquí a Sami, me imagino que Maggi está por aquí, Alba, que es palestina como yo, palestina con un pasaporte español, americano, o sea, nuestro abrazo fraternal y solidario a los palestinos y deciros que mientras que la resistencia siga resistiendo, nosotros vamos a estar con ellos. Tenemos que decir que la resistencia no es terrorismo, la resistencia es un derecho, y yo diría que una obligación del pueblo palestino de combatir y hacer posible de arrancarle la cabeza al ocupante, y que el único terrorista que hay en la zona es la fuerza israelí de la ocupación. Eso tenemos que decir sin ningún tipo de empleo. Y después, por supuesto, trasladarle a nuestros hermanos libaneses nuestro más fraternal abrazo y saludo ante el alto coste que están pagando por su solidaridad activa con el pueblo palestino. Muchas gracias, hermanos, y seguimos compartiendo juntos para el corazón. ¡Viva la Palestina libre! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Y el Líbano también vencerá. Muchas gracias.
Gracias, Manu. Y a la próxima sesión te dejaremos hacerte aquí la agenda, estaremos los pendientes. Sí. Bien, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, ahora ya un poco más tranquilos, antes ya de seguir con la charla y con las ponentes. Sí que recordad que en esta fiesta estamos libres de violencias machistas. Además tenemos ahí a Esther, que si no es por ella, esto no se levanta todos los días. Gracias, Esther, por todo el currazo que te pegas. Y que tenemos el punto violeta, ¿vale? Que a cualquier camarada que nos veáis con el brazalete, si pasa cualquier situación violenta, que os violente, que os agredan, etcétera, etcétera, nos lo podéis decir y inmediatamente le pondremos solución. Pero es eso, esta fiesta, que sepáis que está libre de violencias machistas siempre. Y bueno, ya seguimos con el meollo de la cuestión, ahora un poco más tranquilos. Os puedo presentar a quien me acompaña aquí a mi lado, y empezando pues por Antonio Lobato, que es camarada de la UJC, al cual le agradezco muchísimo el que esté aquí. Además, él también está ahora mismo haciendo un gran trabajo dentro de UNADICU, de la Asociación de Solidaridad con Palestina de Viajes Internacionales, que es así que no estaría viva si no es por Alba o por Merino, que hacen un trabajazo inmenso. Yo la presido, pero esto es como dice Manu, yo la presido pues por circunstancias de la vida, ¿no? Pero ahí el currazo, gracias Merino de nuevo por todo el currazo, y la solidaridad con Palestina, que es impresionante, así que gracias por todo. Y bueno, Antonio también está ahí trabajando. Y luego después tenemos también a Ana Campos Sampiero, camarada de Región Channel, y además miembro del ejecutivo del Partido de la Izquierda Europea, y ella como Partido de la Izquierda Europea ha estado, cuando ya la agresión, el genocidio estaba intensificado, ha estado de misión en Cisjordania. Aparte de que tiene muchísima trayectoria de trabajo en Oriente Medio, en Irak, etcétera, etcétera, Líbano, o sea que nos podrá contar de muchísimas cosas. Y tenemos también al compañero Iván del BDS. Yo creo que todas y todos sabéis lo que significa también el BDS en materia de solidaridad con Palestina, que es el curazo que os hacéis, que también es esencial y muy importante, sobre todo en esta inversión contra Israel. Después tenemos a nuestra diputada en el Parlamento extremeño, Nerea Fernández, que ella además hace unos meses se intentó enrolar, además como es ella también, con toda la valentía del mundo, en la flotilla de rumbo a Gaza, para romper este bloqueo y para ponerle también rostro a este genocidio, ¿no? Luego nos contará toda la experiencia. Y por último tenemos a Hassan Saliba, camarada del Partido Comunista Libanés, que para nosotros es un placer tenerte aquí y el poder expresar el agradecimiento, como ha dicho antes Manu, por lo que está pagando el Líbano, por esa solidaridad también con Palestina. Así que va a ser un placer poder demostrar esa solidaridad y poder darte las gracias y poderlo escuchar. Y un saludo muy especial allá al camarada Sami, que él sabe ya todo también. Muchísimas gracias por toda esa voz, más que voz, por Palestina y por los pueblos, para que los pueblos sean libres del mundo, y por todo el trabajo. Gracias a mí. Buenas tardes a todas. En primer lugar, pues bueno, dar las gracias a la organizadora de esta charla por contar con la voz de la Juventud Comunista. Y en segundo lugar, pues perdonar los nervios de este joven comunista que se sienta en esta mesa, no con gente con la que admira. El proyecto sionista se ha constituido tradicionalmente a base de genocidio, de limpieza étnica, de colonialismo y también de mentiras. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Un pueblo sin tierra. El sionismo ha intentado inculcar esta idea tradicionalmente, diciendo que aquellos que comparten una misma religión, el judaísmo, tienen derecho a construir su propio Estado, obviando que mientras se constituía el proyecto sionista, en todo el mundo se formaban movimientos antisionistas formados por propios judíos que nunca han querido desplazarse a tierras ocupadas, y obviando además que el compartir una misma religión no te hace derecho a ser pueblo. Una tierra sin pueblo. Decir que en Palestina histórica no existía un pueblo, además de ser falso,
es una idea terriblemente peligrosa porque sustenta hoy el genocidio y la limpieza étnica que está perpetuando la entidad sionista con el pueblo palestino. Con la descolonización británica de la zona, a Occidente le surge un problema, y es el control de la misma. La llegada de colonos a tierras palestinas durante el mandato británico fue más o menos constante, y los gobiernos occidentales vieron ahí una oportunidad de instaurar unos aliados que defendieran sus intereses en la zona. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque esto es importante conocer la historia de Palestina para saber que, por ejemplo, como decía el camarada Manu, la solución de los dos estados no es una solución viable. Y no es una solución viable, primero, porque es injusto para un pueblo que se ha visto ocupado y que se ha visto desplazado de sus propias tierras. En segundo lugar, porque es mentira, porque la entidad sionista no va a permitir que exista un estado palestino. Y de ahí el genocidio y la limpieza étnica que están llevando a cabo desde hace más de 1948. Desde antes, mejor dicho. Y en tercer lugar, porque legitimar a la entidad sionista es legitimar a un Estado supremacista, constituido bajo las vidas y el exterminio del pueblo palestino. Y es por ello que desde la Juventud Comunista defendemos la liberación de la Palestina histórica desde el río hasta el mar, y que sea el propio pueblo palestino, bajo referéndum, quien elija su futuro. Acabar con el proyecto sionista no es expulsar a los judíos de tierras palestinas, es defender una Palestina libre que construya su proyecto en libertad y en igualdad. Y desde la Juventud Comunista también defendemos la resistencia palestina, en todas sus formas, en la forma que el pueblo palestino elija. Y lo defendemos no solamente porque sea una lucha contra Israel, la defendemos porque es una lucha internacional contra el colonialismo. Y eso explica, por ejemplo, la posición de países como Marruecos, que reprime a su población cuando sale en defensa del pueblo palestino porque quiere mantener su dictadura y no pueden permitir que el pueblo palestino sea una victoria de resistencia y una victoria popular. Y además también por el apoyo de Occidente a su ocupación del Sáhara. Y permitidme que acabe, compañeras, camaradas, con una experiencia personal. Hace algunas semanas, junto con la camarada Angie, la responsable internacional de las juventudes, que está por ahí sentada, en el Congreso Antifascismo contra el Fascismo en Venezuela, estuvimos conversando con un compañero del Frente Polisario. Y entre esa conversación el compañero nos preguntaba que de dónde veníamos y a qué organización representábamos. Nosotros dijimos que veníamos de la Juventud Comunista, de la Juventud del Partido Comunista de España. Y la respuesta del compañero fue del glorioso Partido Comunista de España. El partido que siempre ha estado con mi causa y con todas las causas justas en el mundo. Y digo esto porque es un orgullo militar en el Partido Comunista de España. Sentiros, camaradas, tremendamente orgullosas de militar en el Partido Comunista de España. Y señalemos con firmeza a aquellos que quieren apropiarse de las causas cuando movilizan a gente, a aquellos que quieren hacer política partidista con el exterminio, con el genocidio del pueblo palestino. Nosotras seguiremos trabajando en los frentes de unidad para que la voz llegue a todas partes. Muchas gracias. Otra cosita antes de seguir, que se me olvidaba, y como tú has dicho, Antonio, en este partido, además, que decía antes Manu, nunca nos escondemos. Yo recomiendo que pases por el stand de la juventud, porque tienen camisetas tan discretitas y que no son de parte ni nada, para que os
de vista alguna, que aparte de esta tiene otras muchísimas molonas, o sea, que pasamos por el stand de la juventud por eso. Porque como somos un partido que nos escondemos muchísimo, pues yo os diría que aprovechéis. Bien, después de la cuña publicitaria, le damos paso a la camarada Ana Cruz Vampiro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes, sabiendo que estamos en un espacio, ¿cómo podemos decir? Una comfort zone. Estamos en un espacio de que sabemos de qué estamos hablando y de qué parte estamos. Algunas reflexiones sobre el tema de la normalización de la guerra, que es un tema que viene de lejos, viene del 1991, cuando se hizo la primera guerra del Golfo atacando a Irak, que invadió un Estado soberano como Líbano, que no es un Estado soberano, ¿no? Porque siempre las cosas se miran del lado que parece más útil. Entonces, esta forma de normalización que yo creo que cada uno de nosotros recuerda que se constituyó una coalición de voluntarios que le tocó pasar por el Consejo de Naciones Unidas para tener el bienestar, para poder atacar a Irak y construir un consenso en la opinión pública sobre el hecho que era justo, era una guerra humanitaria. Ahí se empezó a hablar, ¿no?, de esta doble palabra, de dos palabras que en italiano es un símbolo, no sé si en español es la misma palabra. Y las bombas inteligentes, ¿no? Y empezaron a construir un cuento sobre la guerra que, como decía, la normaliza. Ya en 2003 no fue necesario el bienestar de Naciones Unidas, la coalición de los voluntarios era un poco más reducida, pero creo que cada uno de nosotros recuerda a Colin Powell con su cosita de vidrio hablando de antrache y de armas, de destrucciones de masa que nunca se han encontrado. Irak es un país destruido que nunca ha recuperado su autonomía, su vida, donde siguen atentados, donde siguen un control. Bueno, parece que ahora el ejército de Estados Unidos se va, pero digamos que el control político sigue. Entonces, esto es también nuestra responsabilidad. El hecho que el movimiento pacifista mundial se sintió derrotado del 15 de febrero del 2003, o caímos también nosotros, ¿no?, en el hecho que hay siempre mujeres que tenemos que salvar, niños que tenemos que salvar, a menos que no sean palestinos, esto no, obviamente, ¿no?, y dejamos la calle, dejamos las movilizaciones, ¿no? Esta tercera guerra mundial en pedazos, hay 56 conflictos en este momento en el mundo. En Sudán tiene 10 millones de desplazados, la mitad son niños, pero nadie habla de Sudán. Y esto ha permitido que ahora nosotros enfrentamos lo que está pasando, somos más débiles y que nos ponen en una esquinita como los resistentes, ¿no?, que no entienden lo que está pasando en el mundo. Ese es también un tema de propaganda. Yo vivo en Italia la comunidad judía es muy fuerte, en Roma y en Milano, y es totalmente pro gobierno de Israel. Hasta el punto, y aquí nos encontramos, Eduardo Galeano hablaba de un mundo al revés, que el presidente de la comunidad judía de Milano dijo que se siente más respaldado del gobierno fascista que tiene Italia que de la izquierda. Esto me parece de verdad irreal. En esto, Manu decía qué hacer. Aquí se encuentra el tema del rol de la política, del doble estándar que tiene la Unión Europea, que se ha visto con Palestina y se está viendo con Líbano, ¿no?, aún más evidente, aún peor. Nosotros hemos hecho esta misión el 25 de mayo, que parece de verdad como si fuese una era anterior, porque ahí hemos encontrado todas las fuerzas políticas que se encuentran en Palestina en este momento. Hemos estado a Ramallah y en la parte de Jerusalén Este, y hemos encontrado también la oposición que existe pequeña dentro del Knesset, que es el partido Atash, al cual pertenece el Partido Comunista de Israel, donde hemos encontrado a Ida Tuma y Ofer Kassir, que vino también a la Universidad de Verano de la Izquierda Europea, donde imagínense que, por ejemplo, Aida Tuma, que es una diputada palestina, ha sido suspendida 2 meses del Parlamento para haber retuiteado un Twitter sobre el hospital Al-Shifa cuando ha sido bombardeado. O sea, una parlamentaria suspendida por 2 meses para haber hecho un retweet, la democracia de Oriente Medio. Entonces, lo que salió, como decía, en una época anterior, ahora estamos ya en otra etapa,
eran dos cosas. La primera, que no se puede hablar de cese al fuego, porque a ese momento se seguía pidiendo el cese al fuego sin hablar de fin de la ocupación. Porque todo el tema de la Cisjordania, está muy difícil, que está bajo silencio, y también hoy, donde se habla de operación antiterrorismo, siempre por el tema de la propaganda, ¿no? Detrás de la palabra terrorismo se pueden hacer cualquier cosa. Ayer aquí se hablaba de, en Italia acaban de hacer una ley donde consideran delito el terrorismo de palabra, para que entiendan dónde va Italia. Eso es otro tema. Entonces, lo que estaba pasando en Cisjordania con los ataques a los campos, con los drones, con la entrada del ejército constante, continua, con la detención administrativa, que es una práctica horrible que hacemos también nosotros en Europa, en nuestro país, es con mucha vergüenza, pero con miles y miles de personas que desaparecen y ni saben dónde están, era, como podemos decir, una alerta de lo que hoy estamos viendo nuevamente en el silencio de la comunidad internacional. Y también lo que está pasando, pues será palabra de nuestro camarada del Líbano, llamar operación antiterrorismo el bombardeo de un Estado soberano es la muerte del derecho internacional, pero como dice alguien, el derecho internacional existe en tiempo de paz, no en tiempo de guerra. Lo que nos contaron los camaradas de Adash es que ya en el 2017 había un proyecto de acabar con Gaza y que lo que están haciendo hoy es que tienen el bienestar de la opinión pública siguiendo, repitiendo y repitiendo, ¿no?, lo que es la propaganda que conocemos hace 75 años del derecho a la defensa, entre comillas, de Israel. Hemos encontrado también, y aquí tengo que decirle que yo todavía no tengo una opinión definitiva, una asociación que se llama Standing Together, que es una asociación de jóvenes, porque son la mayoría jóvenes, judíos y palestinos, que existe hace 10 años, entonces antes, digamos, de esta fecha que divide el mundo de un día, que separa totalmente lo que está pasando, al menos por el occidente, por el palestino, ¿no? Que intentaban construir una convivencia o hacer lobby política sobre el gobierno de Israel en contra de la ocupación de los territorios, y hoy en día están trabajando, por ejemplo, ponen su mismo cuerpo para que puedan entrar ayudas en Cisjordania. O sea, tienen esta idea que dos pueblos, dos estados es una excusa nuestra para no hacer nada, nuestra en el sentido del occidente, como no se da derecho a los palestinos que están en Líbano porque hay la resolución del derecho al retorno, entonces solo hay que esperar, y estamos a la cuarta generación. Y entonces ellos dicen que hay un solo estado con apartheid y que hay que trabajar sobre eso. Como le decía, todavía no tengo una opinión, sigo leyendo lo que ponen, lo que hacen, porque este es el segundo encuentro que ha sido muy duro. El director de la UNRWA, como todo el mundo sabe, ¿no?, en la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos, y ahí se encuentra nuestra primera hipocresía como occidentales, una agencia que sería temporal, que se renueva cada 3 años y que específicamente se ocupa solo de los refugiados palestinos, todos los 6 millones. Entonces, cuando se encuentran que de los 800 personas trabajando en Gaza, 7 supuestamente son afiliados a Hamas, y esto permite que se corte el financiamiento a la UNRWA, se corta el financiamiento a los palestinos que están en Siria, en Líbano, en Jordania, en Egipto, no solo a los que están en Gaza. Y esto hay que denunciarlo, ¿no?, porque esto es otra forma de ataque en contra del pueblo. Bueno, el director, que yo he definido como un hombre en crisis de nervios, porque de verdad estaba desesperado por lo que estaba pasando, por la imposibilidad. La UNRWA es la que entrega educación, salud, ayuda, todo lo que no hace el Estado de Israel a los palestinos. Entonces, también esta parte es algo que nos conmueve. Manu decía qué hacer. Ya se habló, iba a hablar que el compañero de la campaña del boicot,
En Italia estamos trabajando con un grupo de supermercados que es la Coop, que es un grupo donde los usuarios son socios, porque es una cooperativa, supuestamente gente de izquierda o que pertenece al mundo de la izquierda, para que en esos supermercados no se vendan productos que vienen de Israel, y todos conocemos la campaña. El tema de los acuerdos de las universidades, que yo espero que ahora regrese la ola de estudiantes que hemos visto en todo el mundo, también en Italia. El tema de las relaciones que tenemos como Estado italiano, todos los sistemas de seguridad de los aeropuertos italianos son de Israel. Que todos los datos y todos los que viajan son de Israel, hay que decir también esto. Entonces, aquí es el tema de la política, construir un frente único que no sea solo en las calles, sin abandonar las calles, siguen manifestaciones todos los sábados, pero hay que ampliar, hay que salir de nuestra comfort zone, como decía antes, hay que la gente entienda que aquí es un tema de Tercera Guerra Mundial, que ya no está en pedazos, que es un tema de derechos, que no se puede ir a matar a alguien en Yemen, a matar a alguien en Irak, a matar a alguien en Líbano. Lo que ha pasado con el Busca Personas es un ataque terrorista, matando médicos, matando paramédicos, gente que lo utilizaba por trabajo. Esta cosa hay que denunciarla. Qué pena no tener a Manu ya en el Parlamento, qué pena no tener a otros comunistas, pero ahí tenemos que estar. Presionar la política, bueno, con mi gobierno usted entiende que es un poco más difícil, pero presionar la oposición que tenemos y hacer de la manera que esto no sea una causa de pocos, sino que sea una causa de todas y todos. Gracias. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todas por venir. Yo, como ya ha dicho antes mi camarada, compañera, amiga, Marta, soy Nerea Fernández, soy diputada en la Asamblea de Extremadura y bueno, yo me enrolé en esa flotilla de la libertad, además por aquí también está Juanma, que también estaba ahí en esa flotilla. Y bueno, como sabéis y como creo que lo habéis leído en las noticias, intentamos tan siquiera llevar, ¿no?, esas 550 toneladas de ayuda humanitaria, fue en abril, hacia Gaza, no solo para denunciar el genocidio que estaba cometiendo y sigue cometiendo el Estado sionista de Israel, sino también para denunciar ese bloqueo ilegal que lleva sufriendo Gaza desde 2007. Como muchas sabéis, y si no sabéis, una de estas flotillas que salió en Nave Mármara hace 2010 o así, fue asaltada y hubo unos 11 personas de la tripulación que fueron asesinadas por los soldados israelíes. Nosotras sabíamos que cuando nos fuéramos a embarcar en esta flotilla de este año, de 2024, sabíamos que iba a ser muy difícil, sabíamos que iba a ser más peligrosa quizás que las otras flotillas en las que nos íbamos a embarcar, y sabíamos también perfectamente que íbamos a tener todo el poder, y cuando digo todo el poder, no es solo Israel, sino también todo el poder de Occidente, todo el poder de Estados Unidos, para impedirnos simplemente a personas llevar ayuda humanitaria. Israel lleva bloqueando los puertos de acceso y los pasos de las otras zonas hacia Gaza desde hace mucho tiempo, pero es que además desde que se implementó la ofensiva israelí en Gaza han parado de entrar camiones, o por lo menos los camiones necesarios que son necesarios para abastecer a la población. Nosotros lo que nos encontramos en Estambul, porque teníamos que salir desde allí, fue que bueno, en esa semana casi todos los ministros de Exteriores de los países más potentes en Europa, y ya digo, Reino Unido, Alemania, España no fue, pero también estaba por ahí detrás, fueron hacia Estambul para hablar con el gobierno de Turquía para impedirnos salir. Decían que sí, que teníamos razón, que había que llevar ayuda humanitaria, pero es que básicamente nos dijeron que como salgáis os van a matar. Y aquí es donde quiero poner un poco el punto. Es decir, nosotras estábamos intentando llevar ayuda humanitaria a Gaza
de manera legal, de manera que todos los días, por la mañana y por la tarde, había esto en los 3 barcos que llevábamos, porque había amenazas de que fuéramos terroristas y de que fuéramos a llevar armas a Hamas. Por lo tanto, siempre teníamos inspecciones. Pero es que pasamos todas esas inspecciones y pasamos todas las demás inspecciones que teníamos que pasar. Los barcos estaban preparados, los barcos solo llevaban ayuda humanitaria y nosotras solo íbamos tanto a proteger esos barcos como también a proteger a esas personas palestinas que iban con nosotras en los barcos. Porque sabíamos que si Israel nos iba a atacar, una cosa es que nos atacasen a nosotras, pero otra cosa es lo que les iban a hacer a las tripulantes palestinas que estaban junto a nosotros. En uno de esos días que, mientras estábamos haciendo un montón de cosas, porque la verdad es que en esa semana no paramos, ¿verdad, Juanma? O sea, eso fue bastante intenso la actividad y teníamos que hacer también entrenamientos para cómo no enfrentarnos, sino cómo nos iban a atacar los soldados israelíes. Todo esto anunciado de manera ilegal, porque tú no puedes atacar un barco que no está haciendo nada malo y no puedes atacarle en aguas internacionales, eso tiene un nombre que se llama piratas. Entonces Israel estaba diciéndole al mundo abiertamente que eran piratas ilegales y que iban a atacar a una flotilla que llevaba ayuda humanitaria. Ningún país, ni uno, ni España, y mira que nosotras éramos una de las mayores delegaciones que estábamos en la flotilla, la delegación de España, ni Alemania, ni Reino Unido, ni siquiera en Turquía nos protegió. Nos dijeron que no podíamos salir. Eso es una cosa. Luego otra de las cuestiones que también Israel lanzó fue que, como bien ha comentado antes Ana, el ataque al hospital Al-Shifa fue de una brigada, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero que es una de las brigadas del ejército israelí más potentes. Bueno, nos dijeron que esa brigada se estaba entrenando para saltar la flotilla de la libertad. Eso obviamente era también un mecanismo, ¿no?, de echarnos hacia atrás, ¿no?, de presión, de decir, esto es lo que vais a encontrar si montáis en esos barcos. Dijimos que nos estaba igual, que íbamos a montar. Al final, aparte también de coger los barcos, porque nos golpeaban los barcos por la noche, desaparecían cajas con cosas, demás. No sabíamos quiénes estaban detrás, podían ser tanto los israelíes como los yaquis como los turcos. Es que ahí podía ser cualquiera. Pero esto al final nos impidieron zarpar y la misión se ha tenido que posponer hasta nuevo aviso porque no sabemos cuándo vamos a poder zarpar. Pero yo aquí quiero hacer también una pequeña reflexión que he visto en la semana pasada. La semana pasada leí en las noticias que Israel está organizando cruceros para llevar a los israelíes a ver cómo destruyen Gaza. Y las familias israelíes se llevan a los niños por la noche en los cruceros de la barbarie para ver cómo destruyen Gaza. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que salen en estos vídeos? Esos papás y esas mamás israelíes les dicen a sus hijos, mirad, ahí vamos a tener la casa en la playa. En Gaza. Hay una inmobiliaria israelí que se llama, voy a decir el nombre, Haris Saab, que es esta inmobiliaria que hace las casas de los colonos israelíes en Cisjordania, cuando los colonos israelíes expulsan a los palestinos de sus casas o los matan directamente para ocupar y colonizar esos terrenos. Esta inmobiliaria es la que se ocupa de crear esas casas para los colonos israelíes. Pues esta inmobiliaria israelí ya tiene su propio proyecto de apartamentos en la playa en el norte de Gaza. El lema es: despierta, una casa en la playa no es un sueño. Y es que la cuestión de esto es que lo graban, es que lo publican en la televisión, es que lo sabemos y nadie es capaz de ponerle sanciones a Israel. Absolutamente nadie, ningún país, ni uno es capaz de decir vamos a parar esta barbarie. Cada vez que estudiamos el Holocausto, por lo menos cuando yo lo estudiaba de chica, decía, ¿qué hubiéramos hecho tal? Lo estamos viviendo. No hacemos nada. Como estados diplomáticos, como pueblos diferentes. Y esto es una cuestión que tenemos que seguir viendo porque la barbarie sionista y la barbarie israelí, y aquí lo pongo porque también el pueblo israelí también tiene su parte de culpa, obviamente,
Esto tenemos que saber hacia dónde dirigirlo y tenemos que saber hacia dónde pararlo. Mirad, una de las cuestiones también que se están haciendo, y por eso también comparto, obviamente, como no puede ser de otra manera, que no hay solución de los dos estados, porque de qué nos sirve reconocer el Estado palestino cuando estamos financiando y estamos haciendo patentes israelíes en España, y sin ir más lejos, en Extremadura, en mi pueblo están haciendo o quieren hacer patentes israelíes ordenados por la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, la de los caramelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente, y ya que estoy aquí os lo comento, el próximo 6 de octubre, buena fecha, tenemos una protesta en Navalmoral de la Mata contra estas fábricas de armamento para exigir el cese y la paración de esas armas y que esas armas no sigan cumpliéndose, que no se sigan haciendo en Extremadura para que vayan a parar a las manos de israelíes para matar a palestinos. Por cierto, se fleta un bus desde Madrid, así que por favor, si vais todos, os lo agradezco muchísimo. Y termino con esto, aparte de también lanzar un abrazo solidario a nuestras hermanas y hermanos del Líbano, porque el ataque que ha hecho Israel al Líbano, matando ya a más de 800 personas, es injustificable. Pero es que no solo en este año Israel ha atacado Gaza, Cisjordania, Siria, Irak, Irán, Líbano y Yemen. Y nadie hace nada. Es una impotencia real. Pero aquí también me quedo porque no es que si nadie haga nada, los estados no hacen nada, pero nosotras sí. Y tenemos camaradas y tenemos activistas por la causa palestina que están siendo investigados y juzgados en la Audiencia Nacional por decir lo que estamos diciendo hoy aquí, que Palestina va a ser libre del río al mar y que Palestina solo es una, y es la Palestina histórica y es la Palestina a la que los palestinos tienen derecho a retornar, y que todos los presos palestinos tienen derecho a retornar, y que solo va a haber una Palestina, que es la Palestina histórica. Y acabo, para no llenarnos un poco de ira, que también es necesaria, porque la ira también mueve y es revolucionaria. Mi amiga Dania, una persona a la que quiero muchísimo, que es de Gaza, gracias a Dios ella está sana y salva, vive en Irlanda, con su familia no. Dania pasó una depresión brutal porque cada vez que hablaba con ella, su tío había muerto, o la habían asesinado, su prima pequeña había sido asesinada, toda su familia ha sido arrasada en Gaza. Y yo hablando con ella, una vez le pregunté, digo, Dania, aparte de hacer protestas, aparte de seguir, ¿qué más podemos hacer? Porque sentimos una impotencia real y no sabemos cómo ayudar. Y ella me dijo una cosa que para mí se me ha quedado grabada y es lo que siempre voy a hacer. Me dijo, Nerea, por favor, no dejéis de hablar en sur, no dejéis de movilizar por Palestina, no dejéis de presionar a vuestros gobiernos para que rompan relaciones, porque para nosotros, imagínate, todas estas personas que han sido asesinadas, los más de 42.000 personas que han sido asesinadas, más de 13.000 niños, todas esas 600 personas en Cisjordania que han sido asesinadas por los colores de Israel en lo que va de año, imagínate que no habláis de ello, seguir hablando. Es lo que decía el poeta palestino que fue asesinado: si yo muero, tú tienes que contar mi historia. Y eso es lo que vamos a seguir diciendo. Y ni un paso atrás, ni uno, diciendo que Palestina es una y que la resistencia palestina es la causa de toda la humanidad. Muchísimas gracias. ¿Me escucha, verdad? Vale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Partido Comunista por invitarnos. Muchísimas gracias por darnos voz. La verdad que es un placer y un honor compartir espacio con tanta gente, con tantos referentes para nosotras de la lucha internacionalista y de la lucha por la causa palestina. Me llamo Iván, soy activista del grupo BDS Madrid. La campaña por el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel surgió en el año 2005 de la mano de más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina. Es un movimiento de desobediencia civil internacional, de obediencia palestina,
Somos un movimiento feminista, decolonial, internacionalista, que inspirados en el ejemplo de la lucha popular internacional contra el régimen segregacionista del apartheid en Sudáfrica, creemos que de la misma manera conseguiremos minar las bases de legitimidad con las que por desgracia todavía cuenta el Estado de Israel en la arena internacional y poner fin a su régimen de terror y de opresión. Tenemos tres grandes objetivos fundamentales, todos ellos avalados por el derecho internacional, por las resoluciones de Naciones Unidas, por la Convención de Ginebra, como es el primero, el fin de la ocupación y de la colonización de todas las tierras árabes, el poner fin al muro de la vergüenza de Cisjordania, tal y como reconoce las sentencias de la Corte Penal Internacional. El segundo de nuestros grandes objetivos es conseguir la plena igualdad de derechos, conseguir los derechos fundamentales para los palestinos del 48, para toda la población árabe que está dentro de las fronteras del Estado de Israel y que sufren una marginación total consagrada en más de 50 leyes racistas. Y el tercero de nuestros objetivos es proteger y promover el derecho al retorno de los más de 7 millones de refugiados palestinos, tal y como reconoce la resolución 194 de la Organización de Naciones Unidas. El movimiento por el boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel nos organizamos en tres grandes áreas temáticas. El primero, el boicot académico. ¿Por qué? Porque la Universidad Israelí, porque la Academia Israelí lleva muchas décadas siendo uno de los principales legitimadores, uno de los principales ejecutores de las políticas de apartheid y de ocupación del Estado de Israel. Por ejemplo, Technion, el Instituto de Tecnología Israelí, participa codo con el ejército israelí en el diseño de drones teledirigidos o de bulldozers militarizados que después se utilizan para derribar, para demoler viviendas en los territorios ocupados. O como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que recientemente está ampliando sus instalaciones, sus campus, en territorios ocupados en Jerusalén Este. O la Universidad de Tel Aviv, que ha promovido la llamada doctrina Dahiya, que legitima directamente todas estas atrocidades. Segunda campaña, el boicot cultural. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel utiliza a sus artistas, utiliza a sus cantantes de pop, escritores y demás como una política de blanqueo de sus atrocidades. El Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2009, después del ataque de Gaza, pagó a varios de sus artistas, en este caso me viene a la cabeza la cantante Noa, a la que consideran directamente embajadora cultural, para que hiciera una gira internacional para mostrar las bondades de la supuesta única democracia de Oriente Medio. A los que nos acusan de promover la censura de estos artistas, les decimos que no puede haber censura cuando los actos culturales y artísticos no son libres. Cuando un artista decide someterse a los dictados del Ministerio de Asuntos Exteriores, no es un artista. Por lo tanto, no lo podemos considerar bienvenidos cuando vengan a actuar aquí, como hicieron esta semana nuestros compañeros del grupo EBDS en Vizcaya, boicoteando su acto en Bilbao. También, de la misma manera, pedimos que los equipos deportivos de fútbol y de baloncesto no compitan en las competiciones europeas. No entendemos cómo si un equipo libanés no juega la UEFA, puede ser que un equipo israelí sí que venga a jugar aquí. Es otra herramienta más de blanqueamiento y de propaganda y de presentarse como que son un Estado normal. De la misma manera, también pedimos a los artistas europeos, en este caso a los artistas del Estado español, que se nieguen a participar, a dar conciertos, a participar en ningún tipo de festival dentro del Estado de Israel, porque igualmente eso únicamente sirve para justificarse y para seguir blanqueándolo. Hay que hacerles ver que mientras no sean, aunque ellos se presenten como un país normal, mientras no cumplan con el derecho internacional, no se les puede tratar como un país normal. La tercera de las grandes áreas temáticas de la campaña es el boicot económico. ¿Por qué?
porque las compañías internacionales, porque muchas de las grandes transnacionales que operan en el Estado de Israel están participando activamente en crímenes de guerra, están participando activamente en el blanqueamiento del Estado de Israel al operar en las colonias ilegales de Cisjordania o al firmar contratos con el ejército, con el Estado. Además, el área del boicot económico es un área muy exitosa, así lo reconoce el propio Estado de Israel, que ya lo considera, pues, como tantas otras muestras de solidaridad con el Estado de Israel, como la red de presos Samidun y demás, un colectivo terrorista. Para que nos hagamos una idea de la importancia del boicot económico, en el año 2014, después de la masacre, de una de las tantas masacres de Gaza que hubo en aquel año, la inversión extranjera directa se perdió en un 46%. El Estado de Israel es un Estado muy pequeño, entonces es muy dependiente de la inversión extranjera directa. Entonces el boicot económico les hace mucho daño. Además, también muchas de las transnacionales que operan en el Estado de Israel, el mercado israelí es muy pequeño. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Veolia o el caso de Orange, las dos multinacionales francesas. Veolia, ante la tesitura de perder 20 millones de euros en licitaciones en el Estado francés, de donde es originaria, se retiró completamente de la construcción de los tranvías dentro de los territorios ocupados palestinos. Y lo mismo Orange también decidió cerrar todas sus participaciones en empresas israelíes. En este campo hay que felicitarse porque recientemente hemos conseguido dos victorias importantes. La primera, la multinacional alemana Puma, de ropa deportiva, dejó de patrocinar, por la presión internacional, por la presión del boicot, dejó de patrocinar al equipo de fútbol israelí, a la Federación de Fútbol Israelí. Y este verano, la multinacional francesa Los Seguros AXA ha liquidado todas sus inversiones en el sector financiero israelí, por lo que es una herramienta que les hace daño y que por eso nos están criminalizando. Ahora bien, consideramos que hay veces que los boicots económicos, que los boicots comerciales, que aunque es una forma también de incorporar la lucha y por la solidaridad con el pueblo palestino en nuestra cotidianidad, porque a veces es algo tan fácil como no comprar determinados productos, entendemos que también hay algunas personas que solo pueden comprarlo más barato y que sostener un boicot económico y comercial en el tiempo, pues a veces también puede ser difícil. Por eso lo que solemos hacer es hacer boicots estratégicos. Y ahora mismo estamos en un boicot estratégico con Carrefour, la marca de supermercados francesa, porque está operando directamente, o sea, los supermercados que hay en las colonias israelíes, o parte de ellos, son de una filial de Carrefour. Y además también Carrefour, desde el 7 de octubre, está suministrando productos, alimentos y demás, de alguna manera de forma gratuita, para darse propaganda al Estado de Israel, al ejército israelí que está masacrando a la población palestina de Gaza. Entonces consideramos que mientras... Sí, perdona, que cojo un micro y me enrollo como una persona. Que, bueno, consideramos que mientras Carrefour no cumpla con el derecho internacional, que no se le puede tratar como un actor más, como un supermercado más. Y ya, simplemente para terminar, la semana que viene, el día 5 de octubre, a las 6:30 de la tarde, salimos desde la Red Estatal contra la Ocupación de Palestina en más de 40 ciudades del Estado español para pedir al Estado español que cumpla con su propia legalidad y que ponga fin al embargo de armas. Y no me gustaría terminar sin acordarme de los 5 compañeros que el viernes, en el marco de la jornada de huelga contra la ocupación y contra las políticas del Estado de Israel, acabaron detenidos en las mazmorras de la Brigada de Información en Moratalá para pedir su libertad inmediata y su libertad, por supuesto, sin cargos. Muchas gracias y viva Palestina libre. Primero, quiero agradecer al Partido Comunista de España por darnos la oportunidad de hablar de la situación, tanto en la política, la más actual y de la de... El año pasado he estado aquí, en el mismo espacio, hablando del 75 años del Nakba.
Y otro de los temas también era la liberación del camarada Rosh Abdallah, que está preso en Francia. Y una semana después, que es el 7 de octubre, hubo el acto de resistencia palestina desde Gaza. Y yo insisto, como lo dijo el compañero romano, es resistencia a 75 años de opresión, de apartheid, de colonialismo y de matanzas. Desde hablando en cuál territorio de Palestina, desde Gaza, Cisjordania, las tierras del 48, etc., más lo que ha cometido Israel en el Líbano, en los altos del Golán ocupados de Siria. Entonces, esa es una resistencia legítima contra una ocupación, contra el colonialismo y contra la apartheid. Yo creo que a partir de aquí, yo creo que hacemos un resumen de la situación en Palestina y en Oriente Próximo. El 8 de octubre, la situación de guerra se ha extendido al Líbano. Es el día siguiente. Y efectivamente, comenzó la resistencia libanesa. Y por dos objetivos. Uno, seguramente, podemos hablar de la solidaridad con los hermanos palestinos para aflojar la presión sobre Gaza, para que lo que está pasando en Gaza no se traslada a Cisjordania. Pero no es solamente tema de solidaridad, es tema de conciencia, de experiencia, en el sentido que el proyecto sionista no se limita a Palestina. Cuando terminan de Gaza, cuando terminan de Cisjordania, viene el torno al Líbano, a Siria, a Jordania y seguramente también puede ser a Egipto. Y esto lo dijo el gobierno fascista de Israel. Cuando Netanyahu en la Asamblea de Naciones Unidas, un mes creo que antes de la acción de resistencia del 7 de octubre, y creo que lo hemos hablado aquí en este espacio el año pasado, cuando sale con un mapa que desaparece Palestina y que habla de un nuevo Oriente Medio, este nuevo Oriente Medio no se limita a Palestina. Nuevo Oriente Medio es del río al mar, no sé cómo se dice, del río al río. Es el objetivo del movimiento sionista. Entonces, es tema de solidaridad, pero es tema de defensa propia, de resistir contra una agresión israelí. Nosotros hemos sufrido esta agresión desde el año 48, no solamente del pueblo palestino. Y a partir de ahí, con la resistencia en el Líbano, se creó una cultura de resistencia desde el 48. Y nosotros como Partido Comunista hemos sido pioneros en crear la resistencia contra la ocupación. Perdón. Hemos creado la Guardia Popular en los años 60 para defender los pueblos del sur del Líbano. Hemos creado la Frente de Resistencia Nacional contra la ocupación israelí a partir del 82. Entonces hay una cultura de resistencia, una cultura popular de resistencia. Y esta cultura es la que ha creado otros tipos de resistencias u otras organizaciones de resistencia. Y con esto quiero llegar a que el asesinato esos días a Hassan Nasrallah no es el final del mundo. Es una situación triste, grave,
pero este ambiente de resistencia nacional, este clima, esta cultura de resistencia creará otras figuras, otras personas, como la cultura de resistencia del pueblo palestino, que también está creando sus figuras, sus líderes, etc. Y en el Líbano pasará lo mismo. Y no hay que esperar mucho. Yo creo que en pocos días habrá la capacidad de recuperar y responder de forma adecuada a esta agresión. Desde el 8 de octubre, sí, desde el 8 de octubre, efectivamente, Israel empezó de forma indiscriminada destruir los pueblos del sur del Líbano. Centenares de pueblos en la línea, en la frontera entre el Líbano y Palestina ocupada, lo que le llaman el norte de Israel, están totalmente destruidos. Han utilizado las bombas de fósforo, que están prohibidas a nivel internacional, para quemar las tierras. Desde entonces hay 100.000 personas desplazadas. Los últimos días, efectivamente, la escalada ha ido en aumento y todo el territorio del Líbano está bajo los bombardeos de Israel, desde el sur hasta el norte, sin ningún tipo de discriminación, sino han pasado todas las líneas rojas. Han diseñado lo que es la Convención Internacional y el trato a la población civil en situación de guerra. La utilización de la expresión de buscan personas, que son instrumentos de utilización civil, normalmente no son, lo llevan los médicos, las enfermeras y tal. Es una violación, es un crimen contra la humanidad, es un crimen. Los últimos días, efectivamente, la situación, la escalada de la agresión ha ido a aumento y probablemente esta escalada irá todavía más, porque la imaginación asesina, cada vez decimos, ha llegado al tope, pero no, eso espera con esta mentalidad criminal. ¿Qué hacemos nosotros como Partido Comunista y como club? Trabajamos actualmente en dos líneas. Una, reorganizar nuestro Frente de Resistencia Nacional. El Frente de Resistencia Nacional en todos los niveles, del militar hasta popular. Y ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho en todos los pueblos del sur del Líbano, coordinando con las otras grupos de resistencia, con Hezbollah y otras, para defender el Líbano ante una eventual agresión terrestre. Esta es una parte. La segunda, nosotros tenemos una organización que tiene 50 años de experiencia en el Líbano en temas de emergencia, que es el Socorro Popular Libanés, que tenemos 22 centros en todo el territorio del país, que es una organización laica, y tenemos un hospital en el sur del Líbano, que es el Hospital de Nabatiyeh, que es una de las pocas hospitales que todavía funcionan en el sur del Líbano. Como en los propios centros de socorro popular hemos creado, donde se puede, hay posibilidad, 10 centros de acogida para las personas desplazadas.
Sabemos que actualmente ya superó el número de personas desplazadas, han superado medio millón. Más en diferentes centros de socorro, los voluntarios, tanto del Cuerpo de Defensa Civil, del Socorro, como los médicos, están visitando los 250 o 300 escuelas que el gobierno libanés o el Comité de Emergencia ha puesto para recibir las personas de acogida. ¿Qué pedimos? Dos, también, igual que las prioridades nuestras son dos, lo que pedimos Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, de a nivel internacional. Dos cosas. Una, seguramente la presión política y popular. Continuar con las movilizaciones, presionar a las instituciones para prohibir la venta y compra de armas de Israel. Es una, seguramente, la cultura de relaciones en el Estado sionista. Y tercero, de acuerdo con el tema del BDS, pero hay que extender el tema del BDS a nuevos agentes, sobre todo a los agentes sociales y a los sindicatos. Nosotros no sé si hay aquí compañeros y compañeras que son sindicalistas, pero yo creo que uno de los elementos, igual que se ha hecho en los convenios colectivos y acuerdos colectivos, etcétera, el tema de la responsabilidad social de las empresas. Se empezó a hablar también sobre la responsabilidad de las empresas en los temas de derechos humanos, o el tema que ya está normalizado, el tema de los planes de igualdad. En los convenios colectivos tiene que haber un punto que prohíbe o que las empresas no trabajan con Israel, no trabajan con un país que viola los derechos humanos y viola y comete crímenes de guerra. Tenemos un tribunal internacional, tanto penal como otro, que han declarado. Eso es un elemento, yo creo, que puede servir al BDS, que los acuerdos en los poderes de los sindicatos plantean el tema de que las empresas españolas no trabajan con Israel. El otro elemento que es de solidaridad humanitaria. No va a haber más de medio millón de desplazados. Tenemos los centros sanitarios colapsados, que están agotados. Hace falta efectivamente material sanitario, equipos médicos, ambulancias, pero también médicos especialistas, porque la criminal explosión de nuestras personas afecta a que muchos heridos y graves, que han perdido los ojos o han perdido las manos, dedos, pies, y necesitan efectivamente profesionales a nivel de cirugía determinada y complicada. Esto es un parte, y seguramente la otra, que los desplazados, tanto en los centros, que los 200 escuelas que ha abierto el gobierno, o en los centros que ha abierto el Socorro Popular, se necesita desde alimentación, material de higiene, de limpieza, gasolina para crear la electricidad, porque vamos a ver una de las crisis del sistema, que el tema de electricidad no existe, la electricidad pública, la electricidad funciona a través de generadores, y en las escuelas igual. Y seguramente
instrumentos de cocina, etc. Es una llamada a la solidaridad humanitaria y esto lo traslado y hay unas formas que podemos organizarlo. Nosotros siempre hemos dicho resistir es vencer. Gracias. Bueno, no va a poder ser dar turno de intervención o de preguntas porque si no va a venir Mauricio y a la que le corta las orejas es a mí. Entonces me gusta conservarlas. Yo simplemente para despedir muy rápido, agradecer a todas las ponentes, bueno, a Manu que se ha tenido que ir, Nerea también por cuestiones de que perdían ya el tren. Agradeceros el haber estado aquí, el habernos contado también cómo podemos seguir hablando de Palestina, de la resistencia, conocer un poco más toda la situación del Líbano. Y a mí simplemente me gustaría decir que, además creo que lo ha dicho el camarada Hassan, lo que pasó el 7 de octubre fue un acto de resistencia. Y eso es lo que fue. Y ese acto de resistencia sigue a día de hoy, va a seguir y va a vencer. Y como ha dicho Manu, como ha dicho Nerea, desde aquí, desde esta fiesta, desde este partido, no somos indiferentes ni nos ponemos en el medio. Palestina solo es una, del río al mar. Y eso lo tenemos clarísimo y lo vamos a seguir defendiendo. Y yo lo que tengo muy claro es que el año que viene, cuando nos veamos aquí, la resistencia palestina habrá vencido y se habrá recuperado todo el territorio palestino